Entonces vamos a hacer una oración para comenzar la clase de hoy. Y ahí le pediría a nuestra hermana Martina, si pudiera elevar una oración, Martina, para comenzar esta clase. Amén. Se me pega un poco, así que me avisan cualquier cosa. Lo hacemos en el nombre del Señor. Señor, te quiero dar gracias por permitirnos reunirnos hoy. Gracias porque todos aquellos que estamos acá vamos a poder aprender más sobre tu palabra. Te quiero pedir que seas ayudando a quienes no se han podido conectar aún para que lo puedan hacer, para que puedan crecer espiritualmente, Señor, y que prepares a nuestro profesor para que podamos entender todo lo que él quiera explicarnos y que cada una de las palabras que hoy sea entregada pueda llegar a nuestros corazones y la podamos aplicar. Te quiero pedir una bendición para cada uno de nosotros en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos aceptando a algunos hermanos que están recién entrando. Así que los saludamos a todos. Como dije, no pude saludarlo como siempre, pero ya estamos aquí. Vamos a comenzar entonces la clase número 12, si no me equivoco, de este libro de Primera Corintios. Así que no sé si vieron el video. Siempre parto con esa pregunta porque me fueron a hacerla. Ahí la familia Rifo dice que sí. Belén también, familia ahí con Brunito dice que sí. La Helen también. Martina también. Tito me parece que sí también. Más o menos, dice. Sí, más o menos. Chanita no te vi. ¿Lo viste, Chanita? Sí, a Chanita aplicada. Familia, eh, o Wandita, mejor dicho, y Alexander. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, Mauricio no lo veo y la familia Carvajal Arcón no los veo, pero bueno. Bueno, la mayoría entonces vio el video. Vamos a hacer unas preguntas ahora por Kahoot. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de Kahoot. No porque no me guste, sino porque siempre me pasa algo. Pero antes de eso siempre hacemos algunos comentarios, ¿cierto? Sobre el video, unos 5 minutos para comentar un poco lo que revisamos con el pastor Sugel, ¿cierto? Y el tema que estamos tratando sobre la soltería y el matrimonio, que hay varias cosas que no sabíamos y que la hemos ido aprendiendo en estos días, así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario de alguna cosa que le llamó la atención. Por ejemplo, Chanita, no sé qué cosa te llamó la atención del video, un tema en particular que tú recuerdes. No sé si está Chanita por ahí, o me pegué. No, Belén, ¿tú puedes hacer un comentario chiquitito de algún tópico del video que te llamó la atención? Sí, en general el video hablaba como lo mismo que hablamos en la clase pasada, y lo que me llamó más la atención fue lo que el pastor decía al final, que como que a veces pensamos que nuestro desafío está como en darle más importancia a las cosas buenas frente a las cosas malas en nuestra vida, y en general lo que nosotros como cristianos en el debate es darle importancia como qué tipo de importancia le damos a las cosas buenas en nuestra vida. Que ella hacía referencia a nuestra relación con Dios y en este caso al matrimonio, a la esposa o la dedicación al esposo. Y eso me llamaba mucho la atención porque pensaba y decía, porque de hecho el pastor decía que la Biblia dice a los esposos que deben amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces como que a veces uno como humano se preocupa, no sé, es como todo el proceso de aprendizaje que estoy teniendo igual en el fondo, como de tratar de ser una buena esposa, digamos, de acuerdo a la palabra de Dios, pero sin también descuidar mi relación personal con Dios. Entonces, en el fondo tengo que como abarcar esas dos áreas sin olvidar ninguna de la otra. Y eso era como lo que me hacía mucho como pensar y meditar respecto al video, basándolo en mi experiencia personal también. Gracias, Belén. Sí, tenía mucha razón. Es algo que siempre tenemos que nosotros ir aprendiendo, aunque esto no sea muy comentado, ¿cierto? Ni predicado, pero es un tema que no debemos dejar de lado. Nuestra relación con Dios no puede ser motivo para dejar de lado mi relación con mi esposa y al revés, no puedo dejar de lado mi relación con mi esposa, ¿cierto? Y mantener siempre la relación con Dios. Creo que lo dije al revés, pero dije lo mismo.
Se entiende. Pero se entendía. Que mientras me están hablando aquí estoy pendiente de 5 cosas. Bueno, pero se entiende. Gracias, Belén. Otro punto, hermana Estrella. Usted va a ser la última que va a comentar. ¿Algún comentario del video que a usted le llamó la atención? Cuéntenos, al menos un tópico para compartir. Sí, yo aprendí en realidad con el video que existían dos tipos de divorcio. O sea, sabemos que para Dios el matrimonio es un mandamiento, pero en algún momento de la Biblia lo permite, ¿cierto? Cuando habla el pastor que o sea, en Moisés permitió, ¿cierto?, que hubiera un tipo de divorcio. Y yo conocía solamente el primero, que hablaba sobre el divorcio cuando dos personas cristianas, ¿cierto? Y una le es infiel a la otra, comete adulterio, se puede divorciar. Pero no conocía la segunda, que era cuando uno es converso y el otro no es cristiano. Entonces, si el inconverso se quiere separar de la que es cristiana o cristiano, también lo permite Dios. Y en ambos casos se pueden volver a casar. Y eso no lo conocía, eso lo aprendí. Y lo otro que tiene mucha importancia, el tema de la soltería, en cuanto alabamos al Señor, en cuanto le dedicamos tiempo a Dios. Yo me recordaba que antes, cuando era soltera, participaba en todas las actividades de la iglesia, a todo lo que era un llamado para participar, ahí estábamos. Y efectivamente, cuando nos casamos, se hizo más a cuesta eso, ya no podía estar en todas las actividades. Y eso es súper cierto lo que dice el pastor Sungel y me llamó mucho la atención. Eso me marcó. Gracias, hermana Estrella. Y a mí también me llamó mucho la atención eso, de que uno Pablo, piensa, ¿sí? Tito. Pablo, con respecto a lo de Moisés, bueno, yo igual doy la excusa, la verdad que tuvimos una visita y no pudimos ver así como bien concentrado el video, pero cuando habla Estrella del tema de Moisés, yo por lo que entendí así, a lo mejor muy apurado, era de que Moisés no es que haya permitido Dios haya estado de acuerdo con el divorcio, sino que era por la dureza del corazón de las personas de esa época. Eso nada más. Eso decía el Exacto. pastor, que Dios, el mandamiento del matrimonio es un mandamiento, pero permitió en ese momento que pasara el divorcio, pero no está establecido por Dios el divorcio. Claro. Ahí los fariseos lo trataban como una obligación. Así que querían pillar a Jesús porque como que era una obligación de despreciar a la mujer por tal y tal motivo, da lo mismo el motivo. Y no, pues, sino que el tema era que el divorcio era por una causa justificada y es por causa del hombre, al final, por la frialdad y la dureza del corazón del hombre. Esa es la respuesta que da. Bueno, y sí, en cuanto al tiempo, Estrellita, que me hace mucho sentido, yo creo que a todos los que nos casamos, que pensamos que siempre vamos a tener el tiempo que teníamos cuando éramos solteros, la verdad es que no se puede. Hay muchas cosas en la casa a las cuales uno debe prestarle atención y tiempo. Solo voy a nombrar el orden de la casa. O sea, es un día entero, una mañana entera, dependiendo de ahí cuán fanáticos sean de ordenar la casa. Algunos hermanos son más fanáticos que otros. Pero uno puede estar un día entero haciendo aseo y es un día perdido, entre comillas, ¿cierto? Porque dejamos de hacer miles de cosas por lavar la loza, hacer las camas y todo eso. Así que sí, eso del tiempo, ojo con los solteros para que lo tengan en cuenta. Ya. Bueno, con eso entonces terminamos los comentarios del video y les pediría que se conectaran a Kahoot. Como dije yo en el WhatsApp, vamos a hacer unas preguntas por Kahoot. Así que conectémonos. Yo voy a compartir la pantalla para que vean el código. ¿Están viendo ahí la pantalla del Kahoot y el código? Sí. Sí, gracias. Voy a poner música porque no sé si se puede. Es que entrete la música. ¿Se escucha la música ahí o no? Ya, entonces entran a Kahoot, a la aplicación o a www.kahoot.it. Esto yo lo avisé en el grupo para que ustedes se prepararan. Y ahí está el código para que ustedes puedan conectarse. Ya Helen está conectada, así que se ganó un premio, Helen. La familia Labra Vega también están conectados. Marty, Priscila, Eco.
Managuanda está lista también. No sé qué. Mano Fred. Tenemos un hermano nuevo que se llama Fred, para que ustedes lo conozcan. Dice que sí, hermano Fred. Nos falta la Chanita. Vega Asensio está lista también. Cristian Iván también nos falta. Chanita, yo la veo ahí corriendo para entrar al Kahoot. Y Mano Alan también Es nos que no falta. encuentro La como para aplicación. ingresar. Sí, lo que pasa es que ustedes siempre la mandaban, entonces la estoy buscando en el chat. No sé qué, de otra forma cómo lo puedo hacer. En En- internet, Chanita, coloca kahoot.it. .it. Como sale ahí arriba al ladito del código. Sí, ahí en el buscador de Google, www.kahoot, como sale ahí, Ya, KAHOOT ya, .it. ya. Van y Cristian están listos entonces. Nos falta Alan. Falta Ah, Seba ya. también, que Gracias. ya. Seba no se va a conectar, parece la clase de hoy. Encuentro muy mal. Esperemos a la Chanita. Perdimos al Alan. ¿Quién es una carita feliz? El Alan, supongo. Rocks. Ya, ahí sí. ¿Quién es la carita feliz? ¿Quién es Carita Feliz? Alan, ¿eres tú? Es que Alan no me chateó, Alan. Ya, pero no importa. Ya después vamos a preguntar quién es la Carita Feliz, para que no perdamos tanto tiempo. Entonces vamos a comenzar. Atención. Puede que sea el Seba, sí, puede ser. Atención, entonces vamos a comenzar. Recuerden que ustedes deben ver en su celular el color de la respuesta y pincharla una vez que yo dé la pregunta. ¿Ya? Así se hace. La pregunta se proyecta. Si la pregunta la voy a proyectar yo, ustedes contestan en su celular con el color. Ya, voy a empezar. Así se llama la pregunta. No, el cuestionario. Aquí vamos a comenzar. Dice, según 1 Corintios 7 y el video revisado, ¿por qué no se puede obligar a una persona a quedarse soltero o soltera? Ajá. Ahí hay 30 segundos para que ustedes puedan. Yo la leo lento la pregunta, ustedes tienen que hacerlo más rápido. Yo la hago de buena onda. 5 segundos. Faltan todavía que responder. ¿Faltan? ¿Cuántos eran? Bien. Todos respondieron correctamente porque ¿por qué no se puede obligar a una persona? Y dice porque es posible que no tenga el don de celibato. Entonces, muy bien, toda la respuesta estaba fácil, así que se la regalamos. Sigamos con el puntaje. Bueno, Freddy respondió junto con Van y Cristian, Justito. justito, los más rápidos. Después viene Laura Vega, Wanda y la Carita Feliz, que no sé quién es. Sigamos. ¿En qué ocasión una persona casada puede practicar el celibato? ¿En qué ocasiones? Ambos cónyuges son Sí, cristianos. cuando ambos cónyuges son cristianos. No sé qué pasó, no puedo responder. Tiene que haber caído. Sí, puede ser el internet. Hoy está durada menos. Bueno, 9 personas respondieron correctamente cuando se requiere dedicación a la oración y el tiempo es determinado. Ya, esa es la respuesta correcta. Cuando ambos cónyuges son cristianos, tiene que haber un tiempo acordado. Es que se me abre el. Espérame un poquito. Esta cosa que siempre se abre y me hace eso. El correo. Ahí. Ya, ahora sí. Denme un segundito. Ahora sí. Ahí ven. No. Sí, sí, ven. ¿Están viendo el Kahoot? Sí. Ya, hay que se ve ahí. Bueno. ¿Quién respondió correctamente más rápido? Manofred, otra vez, tu hermano nuevo.
para que ustedes lo conozcan, Manfred. Vane Cristian después y Laura Vega segundo. Sigamos con la tercera pregunta. No hay música. ¿Es pretexto válido para divorciarse el dedicar su vida y tiempo a Dios? Es un pretexto válido, ¿no? Para divorciarse, el dedicar su vida y tiempo a Dios. ¿Están todos ellos? No. 10. ¿Ahí sí? Cuando ya responden todos, nos sigue Ah, corriendo el pasa tiempo. solo. Eres inteligente. Vamos a ver si es pretexto válido. Claramente no, ¿cierto? No, no es un pretexto válido para divorciarse el decir que usted va a dedicar su vida a Dios. Así que, pura mentira nomás. Hermano Fred respondió correctamente. Sigue Vane y Laura Vega en tercer lugar. Cuarta pregunta. ¿En qué circunstancias es permitido el divorcio en un matrimonio donde ambos son cristianos? Habían circunstancias donde era permitido. En cualquier circunstancia, cuando hay adulterio y la persona afectada lo desea, cuando la mujer no sabe cocinar, pues puede ser una causa. Cuando la mujer quiera. Está bueno esa respuesta. No respondieron. Dice, cuando hay adulterio y la persona afectada lo desea. Sí, eran dos. Una era cuando había adulterio, ¿ya? Ahí una persona. Es uno. Sí, cuando había adulterio y la persona afectada, perdón, deseara que, perdón, la persona que cometía el acto. No, la persona que era víctima estaba de acuerdo Sí. con divorciarse. Claro, eso podría aceptarse. Así está bien dicho. Muy bien. Ya. Última pregunta. Va ganando. La Vega te ganó, hermano Fred, no No respondió. respondieron nada. Va a tener algún reparo en esa ¿En respuesta. qué Sí. circunstancias es permitido el divorcio en un matrimonio donde solo uno de Ellos ellos es es cristiano. cristiano? ¿En qué circunstancias es permitido el divorcio en un matrimonio donde uno de ellos es cristiano? O solo uno de ellos es cristiano. Yo creo que el hermano Freddy le puso cuando no cocinaba bien la mujer pretexto. Faltan respuestas. Tiempo, terminamos. Esta es la última pregunta. A ver, ¿en qué circunstancias es permitido el divorcio? ¿Qué circunstancias? En un matrimonio donde solo uno de ellos es cristiano, la correcta era cuando hay adulterio y o cuando el cónyuge no cristiano desea el divorcio. Sí, eso era parte de la enseñanza del video y lo conversamos de hecho con la estrella. Y la 5 dice, se deben divorciar si la otra persona no quiere convertirse. O sea, la persona no convertida no quiere convertirse, se deben divorciar. El video decía claramente que no. Claramente decía que, por ejemplo, si Gene se convertía y yo no era convertido, no era un pretexto para que ella me dejara, sino, y había una excusa ahí, porque los creyentes de la iglesia de Corintios decían que cuando una persona era cristiana y la otra no, se ensuciaba, digamos, de alguna forma teniendo relaciones sexuales con esa persona, porque no era cristiana y entonces era algo como sucio, digamos, así decía el video. Y la verdad es que no debe ser así, sino que claramente decía la palabra que no era una opción o una alternativa optar por divorciarse porque ella es cristiana y el otro no, sino que al revés sucedía, sino que era la persona que no era convertida se santificaba, ¿ya? Eso decía, y los hijos también se santificaban en ese matrimonio porque solo por una persona ser hija de Dios. Además, el pastor hacía la pregunta, ¿cómo sabe usted si su cónyuge, que no es cristiano, en algún momento se va a convertir? ¿Ya? Así que sí, está muy mala esa respuesta, ¿ya? No está permitida en esas circunstancias, solo cuando hay adulterio y cuando el cónyuge no cristiano desea el divorcio. ¿Y por qué cuando la persona no cristiana desea el divorcio? Porque era aceptable el divorcio o aceptable divorciarse para que viviéramos en paz. También lo decía el video, para que no estuviéramos en pleito, ¿cierto? Y con eso entonces terminamos
el Kahoot. Vamos a ver quién logra el podio. La familia Labra Vega, un aplauso. Tercer lugar. No sé Segundo. quién es Carita Feliz. ¿Quién es Carlitos? No sé. ¿Quién será? ¿Quién será? Cristian Mira. Iván. Hermano Fred quedó fuera. Manfredo, usted quedó En descalificado. cuarto lugar sacó. Bueno, ahí terminamos entonces. Ahí. Reparos y descargos. Mano Freddy, comenzamos con usted. Tiene 5 minutos por aquí. Ya son las 9:30 y tengo que conversar con la clase. O 1 minuto. ¿No quiere hacer reparo o descargos, Mano Freddy? No lo escucho. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. No, es la pregunta, ¿cuál es la cuarta, precia? ¿Cuándo dos cristianos? No sé si puedes leer la pregunta, por favor. No sé si la puedo ver de nuevo. Déjeme ver. Por favor. Estoy luchando con Kahoot. Aquí puedo entrar. Ah, no, aquí está. La cuarta. No, no me dejo. Me gana. ¿Por qué no me deja avanzar? ¿En qué circunstancias Es permitido el divorcio. en un matrimonio donde ambos son cristianos? Eso. ¿En qué circunstancias? Sí, es permitido el divorcio en un matrimonio donde ambos son cristianos. Claro, es que lo que pasa es que yo lo leí y me sonó que ambos son cristianos, ¿me entiendes? Entonces, ¿Que ambos no son cristianos o que ambos son cristianos? que ambos son cristianos. Esa era la pregunta. Que ambos son Sí, cristianos. Sí, correcto. Entonces, el hecho de, me fui a que si son cristianos, Mm, ya debe haber una relación, es un mandamiento de parte de Dios, ¿cierto? sí. Entonces, como cristianos, o sea, está bien lo que se dice, ¿me entiendes? No, Sí, no, no sé si lo entiendo, pero no debería ser, digamos. correcto. Claro, no sé, yo lo entiendo. Pero era en base Es al que- video y a lo que habíamos estudiado, por Y- eso. ese es el punto. Entonces, es como, a ver, una persona se deslizó, sea la mujer o sea el hombre, ya siendo cristiano. Entonces el otro de inmediato, eh, divorciémonos. Sí, Y esa parte, sí. o sea, analicé con profundidad, es distinto a una fornicación en el tiempo, donde no hay arrepentimiento, donde no hay ya ¿cuánto se llama? Un análisis de parte de la persona que cometió eso, y no hay arrepentimiento. Ahí sí, ¿cuánto se llama? Pero si la persona ya sea por descuido, ya hubo fornicación y el tal o la tal, hay arrepentimiento, ¿ya? Entonces, el otro cónyuge podría de inmediato decir, no, divorciémonos, entonces eso no me suena bien, ¿me entiendes? ¿No? Porque no es llegar como decir, ya, fornicó, entonces ya, aquí está permitido, entonces se acabó esto. Entonces Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener sí. cuidado porque hay que analizar más profundamente. No dice eso la palabra de Dios. Entonces hay que llamar, sí, porque hay que analizar el contexto. O sea, entendiendo de que si un cónyuge ya es reiterativo, se le ha dado oportunidades, hay un procedimiento ya de orientación y no hay arrepentimiento, no hay conversión, persevera igual en eso, y es evidente, por supuesto, la otra parte queda en libertad por ¿cuánto se llama? Adulterio, está bien. Pero ¿qué pasa cuando la mujer como el hombre? Oh, Se quedó pegado, hermano Freddy. Se quedó pegado. Pero entendimos su tema. Obviamente que no puedo poner todo eso en la pregunta. Solamente por ese motivo se entiende que somos cristianos y estudiamos el libro y que cuando somos cristianos y nos casamos es para toda la vida. O sea, no es que ella me adulteró nomás y yo ya chao, porque eso dice la Biblia, así que estamos listos. No. Sino que hay un proceso, ¿cierto?, de conversación y todo ese tema. Todo eso lo sabemos. Gracias, hermano Freddy, igual por hacer la aclaración. Eh, Así que continuamos. Vamos a 1 Corintios
capítulo 8, perdón, que ese es el capítulo que vamos a ver hoy en día, donde hablamos de la libertad cristiana, y es un tema súper importante porque aquí vamos a hablar un poco sobre lo que comentábamos la otra vez, el otro día, en las clases, sobre si es bueno beber alcohol, eh, si es bueno tatuarse, si estoy pecando cuando me tatúo o cuando bebo alcohol, o estoy pecando cuando estoy fumando cigarrillos, ¿cierto? Em, ¿Qué otra cosa puede ser? Otro ejemplo. Hay otros temas también que se dan y que no están especificados en la Biblia. A eso se refiere generalmente. O sea, la Biblia no me habla de que yo no puedo hacer tal cosa, así que lo puedo hacer. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo jugar con ese tipo de pensamiento? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. El capítulo 8 habla de la libertad cristiana, así que lo vamos a leer para que ustedes vayan a 1 Corintios capítulo 8. No puedo abarcar todo el capítulo, pero sí algunos tópicos del capítulo. Así que lo vamos a leer. Dice, versículo 1, no sé si se puede leer. Al 13. Completo. Sí, sí. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los Fuerte. No sé. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienen conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Gracias, hermana Génesis, que hizo un gran esfuerzo para leer el texto en voz alta. Pero bueno, como ya se dieron cuenta, estamos hablando de temas que están permitidos en la palabra de Dios y también temas que la Biblia no dice que no están permitidos. O sea, no menciona que no se pueden hacer. ¿Ya? Y ahí hay un vacío legal, podríamos decirlo de esa forma, ¿cierto? Cuando en la ley hay un vacío legal, se presta para múltiples formas de pensar y conclusiones, pero cuando la Biblia es clara, no hay mucho que decir al respecto. Ahí la forma de pensar es clara, por ejemplo, en el homicidio, en la calumnia, en el adulterio, en la codicia. En todas estas cosas la escritura es bien clara que no debemos hacerla, no debemos cometer homicidio, adulterio, calumnia, falso testimonio, ¿cierto? No debemos hacerlo. Pero hay cosas que la Biblia no menciona y es ahí donde hay un vacío legal, como dije, entre paréntesis, entre comillas, perdón. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿hasta dónde llega la libertad cristiana? ¿Ya? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad cristiana? Vamos a ver algunas citas sobre esto, pero la pregunta está ahí, ¿eh? ¿Hasta dónde me es permitido hacer si yo ya conozco la verdad? Y mientras más yo vaya estudiando, pensamos o tendemos a creer que más sabemos
cosa que parece que no es así. Mientras más estudiamos, tendemos a saber que más sabemos, por lo tanto, me doy libertad de hacer cosas que yo sé que no van a afectar a mi conciencia, como el texto que estamos leyendo hoy día. Pero hay personas que no tienen su conciencia fuerte, digamos, no tienen el conocimiento tampoco, y es ahí donde entra a pelear el tema del amor con el tema de la libertad. Así se trata más o menos este texto. Entonces, la primera pregunta, ¿hasta dónde llega mi libertad cristiana en relación con estas conductas, ya? Que no están prohibidas específicamente en la Biblia. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué cosas, por ejemplo, quedan abiertas? Son temas que no están especificados en la Biblia. Algunos ejemplos nomás. Si usted me puede dar otro si quiere. Bebidas alcohólicas. ¿Puedo beber bebidas alcohólicas yo siendo cristiano? No hay como un consenso en ello. Unos dicen que Jesús tomaba vino y es como el pretexto que dan siempre. Otros dicen que no, debemos hacerlo por tal y cual motivo, pero la Biblia no es clara, no dice usted no debe tomar vino o beber bebida alcohólica, no lo dice, a eso vamos. La Biblia tampoco dice que yo no debo fumar. La Biblia tampoco menciona que yo no debo jugar cartas, por ejemplo, eso yo lo había escuchado antes. Que no deberíamos jugar cartas, así como carioca y esas cosas. Las mujeres no deberían maquillarse. Otro tema también que está ahí en discusión, que la Biblia no aclara y se deja a la interpretación. No deberíamos bailar. Es un tema más controversial, sobre todo en los matrimonios. No deberíamos bailar. No deberíamos hacer deporte en domingo. ¿Cierto? El Día del Señor. Y otros temas que pueden ser interesantes y a veces estar en lo cierto, pero están ahí donde la Biblia no menciona si no se pueden hacer, pero algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué estilos de música puedo escuchar y qué estilos de música no puedo escuchar? ¿Ya? Y yo sé que esto, usted me dirá, bueno, yo escucho música porque me gusta escuchar música. El tema es cuando usted va donde su hijo y usted le dice a su hijo, tú puedes escuchar este tipo de música y tú no puedes escuchar este otro tipo de música. Entonces ahí ya esta cosa, estos temas trascienden a lo que nosotros pensamos y ahora tenemos que enseñarlos. Y eso es como lo complicado, porque ¿cómo lo enseñamos? ¿Cómo lo abordamos? Si la Biblia no aclara que no debo fumar, ¿por qué mi hijo me va a decir, ¿y por qué no puedo fumar? ¿Dónde dice que no puedo fumar? Y la respuesta no es tan simple, no es tan simple como uno pensaría. De hecho, la mayoría de las respuestas de la Biblia, a pesar de que la Biblia es sencilla en el tema del Evangelio, siempre la Biblia tiene un trasfondo que hay que estudiarlo y hay que analizar. Por eso la Biblia se escudriña, se toma tiempo, lleva tiempo estudiarla para obtener el buen aprendizaje. Entonces, por lo tanto, ya hay más temas, ¿cierto? Que no quiero. Por ejemplo, ¿debemos ir al teatro los cristianos? Y si usted me pregunta a mí, no sé, por ejemplo, había un teatro en Chilevisión. No sé si usted se acuerda del teatro en Chilevisión. Donde era un tema más bien, cuando era chico, me acuerdo que mi familia lo veía. Era un tema como de parejas que se metían con otras parejas. No sé si se acuerdan de la temática de ese teatro. Porque es un teatro, yo le estoy haciendo una pregunta abierta. Y eran parejas que tenían relaciones o se conocían con otras y los pillaban justo cuando se iban a besar y todo este tipo de cosas. Lo mismo con las teleseries, o sea, los cristianos deberíamos ver teleseries, que es la misma temática que estoy hablando, y así un montón de cosas. O deberíamos ir a los cines, por ejemplo, y ver El Conjuro. ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo ir al cine? No sé si me hago entender con las cosas que, y son tantas, mis hermanos, no me va a creer cuántas cosas hay que no están especificadas en la Biblia y que siguen saliendo y siguen naciendo y siguen haciéndose preguntas al respecto. Entonces, es un abanico tremendo y el tema es que nuestros hijos nos preguntan o nos van a preguntar, ¿y por qué esto no se puede hacer? Y ese es como el gran pero. Hermano Bruno, usted iba a decir algo. O sea, sí, para esa lista que tuviste, yo cuando era más chico también, hermanos de la iglesia y que eran más antiguos, también veían como malo, decían que no se debía hacer, era el asistir, porque tú, a un evento deportivo. En el caso mío era, no sé, ir al estadio. Decían, no, que no se debía hacer, por no sé, X motivo.
y también se agregaba como a esa lista que tú mencionabas. Sí, bien recurrente ese tema, sobre todo en las barras, ¿cierto? Y todo nos tocó de cerca vivir eso. Pero sí, pues, ¿y por qué por qué le voy a decir que no? ¿Cuál es el motivo de un tema personal? Si es un tema personal, yo debo decirlo a mi hijo. ¿Sabes qué, hijo? No quiero porque es peligroso, no siempre es por algo bíblico, pero bueno, estamos enfocados en este tema. ¿Cómo yo lo llevo a la Biblia y lo justifico con la Biblia? Que a veces, como se dice, todo se puede justificar con la Biblia, pero una justificación real y certera, a eso me refiero, que no es tan fácil. Bueno, no son temas tan cotidianos como el homicidio, el robo, como yo decía, la calumnia, el adulterio, que sí la Biblia es clara sobre eso, y cuando las personas transgreden estas normas, tiene una paga justa, ¿cierto? Van a tener una justa retribución, como decía Romano, el año pasado lo vimos, una justa retribución de sus propios actos. Es claro ahí la Biblia en mencionar que el adulterio es malo, que la codicia es mala, que la calumnia, el homicidio, el robo es malo. Entonces, bueno, ya entendimos más o menos que son ideas de cosas que no están claras en la Biblia. Entonces, como las escrituras no me mandan a no hacerlo, pero tampoco me elogian o me dicen que lo haga. ¿Ya? No me lo prohíbe, pero tampoco me dice que yo debo hacerlo. Entonces, ahí el comentarista acá, MacArthur, dice que hay cosas negras o malas, hay cosas blancas o buenas, y hay cosas grises que no podemos determinar si son malas o qué tan malas o buenas o qué tan buenas. Entonces, la Biblia, como no lo define, se tiende a pensar de que son cosas grises, como una forma más didáctica de explicarlo. Mano Freddy, ¿usted iba a decir algo? Sí, Pablo, lo que sucede es que hay cosas, sabemos las cosas que son explícitas, ya la Biblia explicita mandamientos, y eso creo que no hay duda. Y los que son ya mandamientos implícitos que hay que echar a correr la cabeza, entre comillas, y estudiar la palabra de Dios. Amén. Y por sobre la lectura está lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la criatura. Entonces hay que tener cuidado, y ahí tiene que ver con la madurez del cristiano. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno, ejemplo, cuando uno predica y siempre dice, hermano, usted debe, entonces hay que tener, ahí de primero, de partida una llamada de atención. Hermano, usted debe cuando uno predica al otro. Hay un error. Uno predica para todo. Entonces, nosotros debemos, la predicación siempre debe ser considerándome a mí mismo, primero a mí. Esos predicadores que hablan, y usted, hermano, la congregación, y mirando siempre para allá, uno tiene que poner luz amarilla y roja, porque algo está sucediendo ahí. El predicador siempre tiene que hablar incluyéndose en la predicación, lo primero, porque la predicación, Dios primero nos habla al predicador, al que va a soltar el mensaje, entonces hay que tener cuidado, por un lado. Y lo otro es, hermano, es lo que decía, la madurez, ¿ya? Y la madurez tiene que ver con la revelación de Dios que tiene hacia los hijos. Por lo tanto, yo no puedo exigir a un niño pequeño lo mismo que a un niño adulto. Inclusive, también el grado de conocimiento que tiene cada uno, porque hay niños ya que tienen más conocimiento, más madurez que personas que son más adultas, estamos hablando de edad. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado respecto a eso. No puede uno hacer una regla y normalizar esto, decir, oye, pero tú ya 10 años, con 10 años deberías... No, pues si Pablo habla en las cartas que debiendo tener comida, entre comillas, viando ya pesada, todavía tiene que dar leche. Sí. Entonces, correcto. Entonces, ahí uno tiene que tener la madurez, ¿ya? Lo primero, de no exigir a otros lo que yo no estoy cumpliendo, lo primero, eso es lo primero, la ley. O sea, si yo voy a hablar, yo tengo que decir, ¿lo estoy cumpliendo? Ya, si no lo estoy cumpliendo, cállate y preocúpate en cumplirlo. Y después, ¿cómo yo voy a hablar a otro? ¿Cómo hablo a otro? ¿Hablo así como patrón de fondo? ¿Hablo como un jefe? ¿Hablo cómo? No, y Pablo dice, o sea, ¿cómo dice Pablo? Dice que a la anciana, ¿cómo le debo hablar? Como a madres. ¿Ya? A los ancianos, como a padres, a los niños, como hijos. O sea, considérate a ti mismo. Entonces, y eso contextualiza a que debemos considerar al otro en amor, con amor. ¿Ya? Sí. Fíjese que Jesús
la predicación de Jesús hace una separación y ve primero a quién va dirigido el mensaje. Cuando va hacia los pequeñitos del reino, siempre ya le habla con amor, le enseñaba, tenía mucha paciencia, pero cuando había intervención de los fariseos, de los saduceos, él era fuerte, él hablaba con la ley. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que la ley no podía ser cumplida, ser acatada, porque con un mandamiento, con una letra que no se cumpliese, ya los condenaba. Entonces, él sacaba la ley y hacía, entre comillas, el camino a esos que querían alcanzarlo por la obra, por el propio esfuerzo, los paraba y les presentaba la ley, mientras que a otros les presentaba la misericordia y el amor. Entonces, tenemos que tener cuidado, presentamos nosotros Condenación la ley, y misericordia, digamos. correcto, y eso es lo que nosotros debemos tener, y tenemos que tener claro, ¿a quién le vamos a obligar? Y ver el terreno está hablando del corazón de la persona que nosotros le vamos a poner el evangelio. ¿Es una persona ya un pequeñito que es humilde o una persona que, ¿cuánto se llama? Que es altivo, que es orgulloso, que no se somete a Dios? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿le presentamos la ley o le presentamos la misericordia? ¿Ya? Eso es para eso. Gracias, hermano Freddy. Sí, son varios temas que en parte los vamos a ver hoy día, no todos, obviamente, porque no estamos en rango de etario, así que ahí se produce un tema más profundo, pero vamos a tratar de responder un poco cómo abordar este tema. Bueno, hay un ejemplo que en el primer gran concilio de la Iglesia Cristiana estaba mencionado en Hechos 15, ¿ya? Donde hablaban de la circuncisión, ¿ya? Era un tema que no estaba especificado, obviamente, si los gentiles tenían que ser circuncidados, y es un tema que quedó claramente especificado que no era necesario que ellos siguieran circuncidándose. Así que es como un tema de este tipo. Debe llevarse a cabo un análisis primero, ¿ya? Sobre estos temas que no están especificados en la palabra, debe haber un análisis, un estudio, y lo que decía el hermano Freddy, una vez que ya tengo la información, ahora cómo yo me comporto con esa información, es decir, no debo fumar, por ejemplo, y yo debo analizarme primero, bueno, yo fumo, sí, no, y de luego, después de eso, debo ir dando a mi hijo y enseñarle de la mejor forma, con amor, obviamente, con entendimiento, si él debe o no fumar y cuáles son los motivos, ¿ya? Ahí Martin Lloyd Jones, por ejemplo, da varios ejemplos sobre cómo nosotros como padres debemos primero dar el ejemplo en estas cosas, porque es absurdo como padres decir que no a algo que yo sí lo hago. Cometer un acto que yo lo hago, pero decirle a mi hijo que no lo haga. Es absurdo. Y lo hacemos muchas veces. Yo lo he visto y espero no cometerlo, aunque soy humano, obviamente que me voy a equivocar, pero es algo que debo estar atento. Así, hijo, tú no debes hacer esto, pero si me ve haciéndolo, entonces no tiene mucho sentido. Bueno, así que es un tema complicado, lo vamos a tratar de abordar hoy día. Les pediría que me buscaran algunos versículos sobre un tema crucial en esta etapa, que es la libertad cristiana. ¿Nosotros tenemos libertad? Sí. ¿Ya? Y hay varios pasajes y quería mencionarlo. Juan 8, 31, 32, hermana Helen, si usted lo puede leer. San Juan 8, 31 al 32. Hermana hermana Wanda, segunda de Corintios 3, 17. Ese es un corito, hermana Wanda. Segunda de Corintios 3, 17. Y por último, Gálatas 5, 1, hermana Anaís. Gálatas 5, 1. Son tres pasajes bíblicos donde nos menciona que nosotros tenemos libertad, ¿ya? Una libertad cuando tenemos a Cristo. Esto se menciona todo en el Nuevo Testamento. Así que ojo con lo que dice estas frases y estas frases que se lanzan a veces con estos versículos bíblicos y cómo se exponen. Ojo con cuando los lean. No sé quién tiene primero. Ángel. ¿Quién lo puede leer? De las otras. ¿No te gustó, Benjamines? Es que mejor ya no. El hermano Freddy tiene eso. Ahí lo bloqueamos, hermano Fred. Ya dice Juan 8, 31, 32, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén.
Otro pasaje, 2 Corintios 3:17, estamos hablando de la libertad. Wanda. Si quiere lo canta, hermana Wanda. Porque no tengo, no tengo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Otra frase que escuchamos siempre, esta palabra de Dios, pero a veces se le da otro significado, pero donde está el Espíritu de Dios, ahí somos libres de qué, de pecado, hermano, ¿sí? O estamos menos expuestos. Y por último, Gálatas 5:1. Anaís. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Entonces ahí tenemos 3 temas cruciales, pasajes cristianos, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, donde nos especifica que somos libres, pero esta libertad no es libertinaje desenfrenado. ¿Ya? No es una libertad de que yo pueda hacer lo que yo quiera, porque ahora, como soy cristiano y soy salvo, y si aplicamos todo lo que dice Romano el año pasado, Dios me escogió de antes de la fundación del mundo, entonces me santificó, me apartó, pagó un alto precio por mí, así que todo eso lo hizo Dios, yo estoy agradecido, ahora soy libre y aplico estos pasajes bíblicos porque conozco a Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, y estás pues firme en la libertad con que Cristo se hizo libre. Todos estos pasajes, mis hermanos, hay que analizarlos en el contexto, que no lo voy a hacer por tiempo, pero ojo con estos pasajes, si ustedes los pueden anotar ahí después. Gálatas 5:1, 2 Corintios 3:17 y Juan 8:31-32. Pero esto no quiere decir que somos libres para pecar desenfrenadamente, ¿ya? No podemos andar pensando de que cualquier cosa que nosotros hagamos está libre de pecado porque yo fui libre. ¿Ya? Entonces, esto no tampoco es un pretexto para yo pecar, y tampoco debería ser un pretexto para yo hacer cosas que lleven a otros a pecar. Y es ahí el punto clave de todo esto. Dice 1 Pedro 2:16. 1 Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjense, lo voy a leer otra vez. 1 de Pedro, 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, vemos que debemos tener cuidado de que nuestra libertad no es para pecar libremente, ni es para hacer lo que yo quiera porque no hay pecado en ello, no es así. Y también debo tener cuidado de que las cosas que yo hago no deben hacer caer a otros. Y ese es el punto clave, vuelvo a repetir, porque en las cosas que yo hago puedo hacer pecar a otros, a pesar de que para mí conciencia no es algo pecaminoso, porque como yo ya sé más cosas, y esto es como lo menos lo que dice el pasaje bíblico que estamos estudiando, dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Entonces, como ahora parece que todos somos conocedores, y dice Pablo, ¿cierto? Como una ironía. Como ahora todos tenemos conocimiento y todos parece que todos sabemos todo, debemos cuidarnos entonces de otras cosas, porque el conocimiento envanece, dice más adelante. Entonces, debo cuidarme de 2 cosas: de que la libertad mía no es pretexto para pecar desenfrenadamente, y también que la libertad mía no puedes llevar a pecar a otros con mis actos, con mis actitudes. Entonces, ¿cómo tengo que usar la libertad? Como los que tienen libertad, dice, como para ser siervos de Dios. Esa es la libertad que yo tengo y que otros no la tienen. El mundo no puede hacerlo, pero yo sí puedo hacerlo. Tengo esa libertad, esa capacidad. Esto yo sé que lo sabemos, pero tengo que decirlo. Ya, yo sé que no tenemos libertad para pecar, pero tengo que decirlo. Y aquí nos topamos con 2 cosas clave, y esto sí que a más de alguno le va a llamar la atención. Como algunas personas son muy restrictivas y otras son muy abiertas a hacer las cosas, estamos frente a 2 corrientes que se conocen, mejor dicho, como el legalismo y el libertinaje. 2 temas. Algunos lo conocen, algunos de aquí, otros no, pero vamos a tratar de explicarlo. Lo que es el legalismo, hay varios
videos de predicaciones sobre esto, de Pastor Sugel también, pero el legalismo, lo voy a leer, cree, o las personas que son legalistas, creen que cada acto, cada hábito, cada tipo de comportamiento es bueno o malo. Estoy hablando de cada cosa, o sea, por ejemplo, lo que dijimos al principio, si las mujeres deben pintarse, ¿es bueno o es malo? No hay término medio. Para el legalista, ¿es bueno o es malo? Si usted va al cine, ¿es bueno o es malo? ¿Ya? Pero no es solo esto, sino que es más cosas. Los legalistas viven por las normas, y esto es lo más peligroso de las personas que desarrollan este tipo de actitud. No viven por amor a Dios ni por amor al hermano, sino que por las normas. A ellos les preocupan más las normas de la iglesia o de la congregación, de la misión o del grupo de hermanos, ¿cierto? De las iglesias todas. Esas normas son las que a ellos les preocupan más que las cosas que dice la Biblia. Imagínense. Esto lo hacían los fariseos y lo estudiamos también en otros años anteriores. Cómo ellos tenían otras normas aparte de la ley. Entonces, estas son las personas legalistas y por eso es tan malo ser legalista y por eso hay que tener cuidado de caer en el legalismo, ¿ya? Son personas que se preocupan por las normas y lo clasifican todo, como dije, en bueno o malo, ya sea que la Biblia lo distinga, o sea, lo mencione o no. Es decir, ellos también ponen su propia impresión dentro de algún acto, ¿cierto? Y lo califican de bueno o malo, independiente que esté en la Biblia o no. Eso hacen personas legalistas. Desarrollan listas exhaustivas de todas las cosas que no se pueden hacer, detalladas así, y todas las cosas que sí se pueden hacer. ¿Ya? Ellos están preocupados de eso. Y por último, a ellos les da lo mismo cómo sea la persona en su interior. Un hermano, si es bondadoso, si es piadoso, si lee la palabra, si ora, a ellos eso les da lo mismo. Cuando una persona llega a ser legalista, lo único que le interesa es lo exterior. Su comportamiento exterior es lo único que vale. Amén. Así que no es que yo diga hoy día voy a ser legalista, sino que nos vamos haciendo legalistas y hay que tener cuidado de ello. Amén. Eso es lo más preocupante porque no es algo que yo a veces me dé cuenta, mis hermanos. A veces cuando pasamos mucho tiempo en la iglesia, llevamos 15, 20 años en la iglesia, esto tiende a suceder. Tendemos a estudiar menos la palabra por X motivo, no en todos los casos, obviamente, esto no es todos los casos, pero sí muchas personas tienden a olvidarle la palabra y ya se basan en los comportamientos de los jóvenes y cómo se comporta esta señorita y este joven y lo que hizo y lo que dijo la hermana y lo que dijo el hermano y lo que dijo el pastor que no había que hacer, pero esta persona lo hizo y así ya no se preocupa de lo interior, de cómo está la persona internamente, si tiene problemas, si tiene... No, ya lo único que importa es lo exterior, lo de afuera. Eso es una persona legalista. Entonces, la persona legalista va a tender a esto, ¿ya? Entonces, y tiene obviamente que es malo, es algo que no debemos nosotros caer, ¿ya? Aquí dice MacArthur textual, dice, el legalismo también sofoca la libertad, sofoca la conciencia, sofoca la palabra y sofoca el Espíritu Santo. Quise leer lo textual. Y creo que se acierta, obviamente, en estos varios comentaristas aciertan están de acuerdo con esto, que las personas legalistas sofocan la conciencia, la libertad. ¿A qué me refiero con libertad? Es que usted ya no puede ir a la iglesia tranquilamente, sino que ya está pensando en que voy a ir de tal forma, porque si voy de esta forma y mi hermano me va a cuestionar y me va a mirar raro, y mejor, no sé, van tantas cosas que pasan en la iglesia. No me voy a pintar, no me voy a teñir el pelo, no voy a ir con este tipo de color de zapato, no. Y todas estas cosas, mira, que son anexas, totalmente anexas, yo me voy preocupando de ellas porque hay algo que aplaca toda esta libertad y libertad de conciencia. Obviamente que es mucho peor cuando esto aplaca la palabra. ¿Y saben cómo esto pasa? Por ejemplo, cuando se enseña doctrinas humanas por sobre las doctrinas cristianas bíblicas. ¿Se entiende? Cuando están estas doctrinas humanas y se enseñan de boca en boca y están totalmente erradas y no van en concordancia con la palabra. Eso es sofocar la palabra. ¿Se dan cuenta, hermano Freddy? Cortito sí, porque no tengo mucho tiempo.
Sí, rápido. Las tradiciones, perdón, las normas también, los normalistas están muy involucrados con lo que son las tradiciones, ya las tradiciones. Y muchas veces se hace más lo que es tradición a lo que es verdaderamente bíblico. Y ahí hay que recalcar. Inclusive, y uno escucha y ve mucha tradición, ¿y de dónde? Uno dice, pero ¿cuál es su base bíblica? No, que a los antiguos y antes, y hablan siempre para atrás, y hablan todavía para atrás, es que no se debería, el hermano no debería hacer esto, que el hermano debería eso, y ya, pero bíblicamente nada. Entonces hay mucho de eso, y hay que tener mucho cuidado porque si uno va a la parte bíblica, y parece que suena hasta bien, Sí, hasta porque, lógico. claro, pero viene para atrás y dice, ya, pero estudiamos la palabra de Dios y veamos esto. No, si, ni siquiera van a poder hacer un estudio porque ellos lo asumen así, punto. Y Amén. no hay ni siquiera una ventanita para poder estudiarlo, nada. Amén, eso es así. Y perdóname que se lo diga, yo creo que varias personas que conocemos o que conocimos plantearon esto de forma equivocada, y es falta de humildad también, mis hermanos, que nosotros debemos evitar también, ¿ya? Porque cuando un hermano dice, no, si esto es así, no es porque es un hermano antiguo y hay que dejarlo. Mi hermano, tengo que decirle a usted que eso es falta de humildad y que no voy a tirar dardos sobre eso, ¿cierto? Pero nosotros, cuando seamos mayores, no cometamos el mismo error. Ya, seamos humildes nosotros en aceptar de que esto que yo tanto defendí, de verdad me equivoqué. La palabra no dice esto, sino que dice esto otro. Ojo con eso. Bueno, y el libertinaje es lo opuesto. Ya hablamos de lo legalista, ¿cierto? De que sofoca la conciencia, el espíritu, están preocupados de lo externo, de lo exterior, pero también está el libertinaje. Y aquí es como la otra esfera, en la esfera contraria, ¿cierto? El otro lado. El libertinaje es el extremo totalmente opuesto. Es semejante al legalismo, porque igual como que se enfoca en otras cosas, pero al contrario. O sea, ya aquí no hay cosas malas o negras, como lo dije anteriormente, ni tampoco cosas grises, sino que solamente cosas blancas. Aquí todo es permitido. O sea, el otro no permitía nada, este permite todo. Y ese extremo también es malo. Es libertinaje. También uno no se levanta un día y dice, hoy día yo voy a ser totalmente libre, voy a actuar libremente con lo que yo... No, uno se va haciendo a veces sin quererlo, y hermanos van tendiendo al libertinaje sin darse cuenta, igual que el legalismo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta doctrina, o formas de pensamiento, mejor dicho. Entonces, es todo lo contrario, todo es blanco, todo es aceptable, ¿ya? Excepto lo que está prohibido explícitamente en las escrituras, como lo dije anteriormente, el homicidio, el robo, la codicia, levantar falso testimonio y todas esas cosas que están específicamente mencionadas en la Biblia que no se deben hacer. Bueno, todo lo que no dice, para ello es aceptable y es bueno, sin resistir un mayor análisis, como lo hemos estado comentando el hermano Freddy, sino que sí, no, a ver, lo dice, no, ya entonces bueno. Si no lo dice, es aceptable, es permitido. Y aquí caen todas las cosas que dijimos al principio: el licor, el cigarro, el tatuarme, el ir a fiestas, el bailar, el ir al cine y al teatro y miles de cosas más. Todo es permitido, todo es bueno. Pero también otras cosas, por ejemplo, si se levantan iglesias cristianas homosexuales, que lo hemos hablado en otras clases, como no dice claramente que el lesbianismo es malo, porque ellos parecen que quieren leerlo así, entonces es permitido. ¿Se dan cuenta? Como el libertinaje entonces acoge a estas personas y se levantan iglesias con estas doctrinas, porque como no dice que no puede hacer esto, entonces se puede. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es también el libertinaje? Así como el legalismo. Gracias, Génesis. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Ninguna de las dos es buena, en ninguna forma. Amén, hermano. Ningún extremo es bueno, ninguno. No hay que ser ni muy legalistas, ni muy tener mucho libertinaje, no sé cómo lo volver. Entonces, tenemos que tener nosotros una conciencia de que somos cristianos y que debemos estudiar la palabra en su contexto de acuerdo a cierto tema y no abarcar todos los temas como temas grises, ¿cierto? Y que pueden ser interpretados cada uno como quiera. Pablo aquí aborda estos temas,
y por eso estamos haciendo esta clase un poco para concientizar sobre esto. Entonces, Pablo le enseña que, dice, Pablo les enseña que pueden también ser malos, ofender la conciencia de los hermanos creyentes cuando ellos son menos maduros. Y aquí entramos en un tema que estaba en el pasaje bíblico. Porque las personas que estudiamos la palabra, lo quiero decir de una forma humilde, las personas que estudiamos la palabra con todas nuestras fallas, no estoy diciendo que hermano Freddy o yo, todos los que hacemos clase bíblica seamos superiores, ¿ya? Sino que en la iglesia de Corintios de aquellos tiempos, ellos, al saber un poco más, creían entender de que, por ejemplo, comer una carne que era sacrificada a los ídolos no era malo, porque ellos sabían que los ídolos eran dioses que no existen, así que por lo tanto ellos podían comer lo que ellos quisieran. ¿Se dan cuenta? Y como ellos tenían un poquito más de conocimiento, entonces Pablo los reta ahí en el versículo 1, como lo leímos, que dice, lo vuelvo a leer. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Y dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, todas estas cosas que nosotros creemos saber un poquito más, la verdad es que somos igualmente ignorantes que todos nosotros aquí somos igualmente ignorantes en cuanto a cosas que no sabemos y nunca vamos a saber. Así que, por lo tanto, al punto que quiero llegar es que cuando estudiamos un poco más la palabra, mis hermanos, no significa que yo puedo ir y pisotear a mi hermano de ninguna forma, ¿ya? De ninguna forma. De hecho, al contrario, aquí leí un texto que me parece súper bueno. Dice, el que verdaderamente sabe, sabe que no sabe. ¿Se dan cuenta? El que verdaderamente sabe, el que realmente tiene conocimiento, sabe que no sabe. Pero el que es ignorante, no sabe que es ignorante. ¿Se dan cuenta? Y esto pasa en muchas cosas, no solamente en temas bíblicos. Yo creo que los profesores aquí, directores, sabrán el tema de la ignorancia y el conocimiento y cómo esta es una forma contradictoria de ir al conocimiento y las personas cómo enfrentan el conocimiento. Porque las personas que no saben, como no se da cuenta que no saben, creen saber más. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Porque yo no sé todos los temas. Entonces, como no los conozco, yo creo saber las cosas. Pues, y creo saber más que varios que andan por ahí. No sé si me explico. Pero el que sabe y ha estudiado todas las cosas se da cuenta que no sabe nada. Entonces, y esto, mis hermanos, se aplica al evangelio y esto se vive en las iglesias. No me diga que no, porque se vive en las iglesias. Y hay muchas iglesias donde las personas que saben un poco más humillan a veces a otros hermanos, a otros pastores incluso, porque no han entendido bien el tema del conocimiento, ¿ya? Y Pablo dice aquí, el conocimiento envanece, ¿ya? Y eso no quiere decir que sea malo el tener conocimiento, sino que lo que Pablo está tratando de decir es que el conocimiento solo envanece. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es tener el conocimiento y el amor. ¿Se dan cuenta? Y lo contrario, también lo voy a decir, no podemos solamente basarnos en tener amor y no tener conocimiento. Eso es igual de malo que lo contrario que dije al principio. Es decir, es tan malo no saber y tener amor, es igual de malo como tener conocimiento y no tener amor. ¿Se dan cuenta? Uno no es mejor que lo otro, sino que los dos son perjudiciales. Así que si usted es muy bondadoso y piadoso, adquiera el conocimiento, porque no es solamente tener amor y ser piadoso, necesitamos tener el conocimiento. Y usted que tiene el conocimiento y no tiene amor, no le sirve de nada el conocimiento, porque el conocimiento, como dice Pablo, envanece. Solo no sirve para nada, porque no estamos en una universidad, en un trabajo, no, estamos en el evangelio. Vivimos con almas y tratamos con almas que fueron compradas por la sangre de Cristo, ni siquiera por mí. No hubo nada que yo hiciera, entonces no estamos tratando con cualquier tipo de persona, estamos tratando con almas del reino eterno de Dios. Y Dios ve el corazón. Entonces, el puro conocimiento no me sirve de nada, mis hermanos.
De nada, de nada, de nada. Y el puro amor tampoco me sirve de nada. No puedo ser ignorante en las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que vemos como estas dos cosas, estas dos corrientes, nos perjudican a nosotros como cristianos. Así que estoy resumiendo la clase porque era más larga, pero estoy avanzando rápido. Y en el pasaje bíblico que leímos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Que eso es al final del versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y lo importante aquí es que si conocemos a Dios, lo amamos. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, amor. Si conocemos a Dios, tenemos el conocimiento, le amamos a Él. Y Él nos ama a nosotros. Y si le conocemos a Él, entonces amo a mi hermano. Fíjese cómo es la cosa. Conocimiento y amor no están separados, están unidos. Aquí en el Evangelio al menos están unidos. Y si usted conoce a Dios, usted ama a su hermano. No puede no amar a su hermano. Y si usted no ama a su hermano, cuestiónese el conocimiento que tiene acerca de Dios. Y yo me lo he cuestionado, porque yo soy la gente me conoce que soy un poco frío en algunas veces, no soy cercano con los hermanos y me he cuestionado, bueno, si yo amo realmente a mis hermanos, si yo amo a Dios, debo amarlos, porque si no los amo, entonces, ¿a qué Dios conozco? Si Dios es amor. Entonces ahí viene todo el conocimiento que yo tengo, me envanece porque no tengo amor. Por lo tanto, ¿de qué me sirve? ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos que nosotros entonces atender a esto, mis hermanos. Atender, no lo olvide. No puede ser solamente amor, no puede ser tampoco solamente conocimiento. Debe haber estas dos cosas de venir de la mano. Y si conocemos a Dios, entonces Él nos ama y nosotros le amamos, y como lo conocemos, amamos a nuestro hermano. No puede no haber amor en nuestros hermanos, entre nosotros. Así que, y aquí viene el punto clave de este pasaje. Si tenemos conocimiento de Dios, dije, tenemos amor por Dios y tenemos amor por nuestros hermanos. Y aquí estoy resumiendo. Pablo lo que dice es que, y lo dice en el último versículo, a ver si está por aquí. Dice, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así termina este pasaje. Obviamente aquí está hablando Pablo de la carne y todo el trasfondo que tiene este pasaje con el tema de la comida dedicada a los dioses. A eso estamos hablando, ¿cierto? A eso se refería Pablo. Pero todas estas cosas son conciencia de mis hermanos débiles y yo debo preocuparme de eso. Así que esto, mis hermanos, se aplica, o podríamos decirlo así, se aplica a toda la escala de grises de cosas que no están especificadas en la palabra, que yo no debo o debo hacer, que no se especifican si las puedo o no hacer. Pero si en algo de esas cosas yo soy tropezadero para un hermano, no la debo hacer. ¿Se entendió? Si a usted le da lo mismo eso, cuestiónese su conocimiento de Dios, porque Dios es amor. Y si usted conoce a Dios, amará a su hermano. Si a usted no le importa lo que piense su hermano y usted toma esa libertad que leímos, ¿cierto?, para usted y le da lo mismo a los demás, cuestiónese el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo va unido? Todo va, y traté de resumirlo súper rápido, todo va perfectamente unido entre el amor y el conocimiento de Dios. Así que, ¿debo tomar cerveza? La pregunta ahí como que, bueno, no sé, pues, dígame usted. Mis hermanos, si Helen me viera tomando cerveza, yo sé que eso sería tropezadero para Helen. Aunque a mí no me gusta la cerveza, la verdad, ni el olor. Helen me conoce. Tampoco el cigarro, no me gusta ni el olor, me apesta. Pero si ella me viera a mí fumando, eso sería tropezadero para Helen, para Anaís, para Alexander, para Martina, y me verían y le dirían, no me dirían a mí, le dirían a sus padres, ¿por qué el Pablo yo lo vi fumando? ¿Por qué yo lo vi tomando? Esto no se debe hacer, ¿por qué lo está haciendo? ¿O se puede hacer, mamá? Y empieza todo esto detrás, ¿cierto? Como que lo que yo pude haber evitado por amor,
tomé mi conocimiento y dije, esto a mí no me perjudica en nada, lo voy a hacer porque yo sé, esto decía la gente de Pablo en Corintios, como yo sé que esto no me perjudica, yo lo voy a hacer nomás, pues si yo estoy en mi libertad. Pero se dan cuenta que Pablo les decía, es que el conocimiento envanece, solo el conocimiento no le sirve de nada si usted no tiene amor por sus hermanos. Así que, ¿debo tomar cerveza? O hago la pregunta de nuevo. ¿Puedo tomar cerveza? Puedo. ¿Pero debo? ¿Tendría amor por mis hermanos? No. Tendría que cuestionarme. Y lo mismo con todas las cosas, aunque algunas son más complicadas que otras, no tengo respuesta para todas. Pero en ese tema de tomar cerveza y en Facebook suben fotos, ¿cierto? Tomando cerveza y fumando, yendo a fiestas y se graban en la misma fiesta, mis hermanos, eso es perjudicial. Esa es la palabra. Es perjudicial para jóvenes y vemos que no hay amor en esos hermanos, que tienen el conocimiento, sí, por supuesto, pero no hay amor. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta, hermana Belén o Bruno? Me parece que levantó la mano. Ya, yo primero. Yo levanté la mano. Yo tengo una consulta respecto, por ejemplo, a otras cosas que no sean de tú, el tema que tú mencionabas de la bebida alcohólica. Por ejemplo, el tema del maquillaje ponte tú de las mujeres. O de la vestimenta de la mujer dentro de la iglesia. Porque antiguamente era mal visto que fuera, no sé, con pantalones, que se sentaran adelante con pantalones porque lo veían mal, que la falda tenía que ser bajo la rodilla, bien abajo, etc. ¿En qué cosas se puede por ejemplo, mucha gente decía, pero eso es anticuado y eso está mal, entonces sí se puede hacer? Y la gente lo normalizaba y decía, sí, se puede hacer, y la persona que decía que no se podía hacer estaba mal. ¿En qué casos es válido eso o en ningún caso es válido? Por ejemplo, no sé, o bailar, ponte tú. Hay gente que dice que bailar es malo, pero hay gente que dice que bailar para esa persona no es malo. Entonces, en ese caso a veces como que nadie dice, no lo voy a dejar de hacer por mi hermano, porque como él dice que no le es bueno o no es lícito, o no sé cómo llamarlo, lo voy a dejar de hacer, pero en otras cosas no pasa así. Entonces no sé cómo en qué cosas sí es válido eso y en qué cosas no es válido. Claro, ahí trata Pablo con el tema de la conciencia de cada persona. Y en eso hay que tener cuidado porque como todos somos diferentes y todos pensamos diferentes y todos vemos la vida de una forma diferente, aunque seamos cristianos todos, pero de un mismo hecho, todos los que estamos aquí podemos tener una visión diferente de las cosas y la percibo de forma diferente. Así que hay que tener cuidado, digamos, no creo que haya una respuesta única, pero si este caso que yo hablé se aplica a varios casos, ¿ya? A varios temas que son controversiales, pero temas más detallados y delicados, la verdad es que lo dejaría a conciencia de cada uno. Por ejemplo, si, no sé cómo decirlo, pero si todas las hermanas que están aquí se maquillan de una forma normal, no ostentosa, sino que de una forma natural, digamos, no sé cómo decirlo, en que no le afecte a otra. Hay hermanas que no se maquillan, sí, también sí puede ser. Tampoco me afecta que no se maquillen. Pero no sé si voy al punto. No creo que a otra hermana pequeña le afecte que una hermana mayor se pinte los labios o se maquille su cara o se tiñe el pelo, no sé, que ahí entran los colores. Por ejemplo, Pablo, en ese mismo caso, por ejemplo, hay veces que las niñas, por ejemplo, los padres le dicen, sobre todo a las niñas cuando son chicas, le dicen, no, que tú no te debes pintar o tú no te debes maquillar porque eres niña. Entonces ella ve después, no sé, una foto de alguien de la iglesia y dice, pero ¿cómo ella se puede pintar y yo no me puedo pintar? No sé. Llevándolo, por ejemplo, a ese caso del maquillaje, o si una hermana cree que es malo y otra hermana lo sube porque ella cree que es bueno, esa hermana que a lo mejor se sacó una foto maquillada, ¿realmente no tiene amor por su otro hermano o no es tan así? Es desconocimiento también, pues, estamos hablando de amor y conocimiento. Y a personas que les falta conocimiento y tienen amor, y otras que tienen el conocimiento pero no tienen amor. Entonces puede ser mezcla de las dos también.
Y solamente para terminar el punto, hermana Chanita, al tiro le doy el pase. Son temas súper complicados, mis hermanos, porque es tan delicado que de verdad seamos maduros también, y esto lo digo súper serio, seamos maduros todos los que estamos aquí, jóvenes, adolescentes, en que estos son temas de quinto o sexto plano, o sea, no tiene nada que ver con la predicación del evangelio, o sea, no va en discusión, ¿me entienden?, con doctrinas esenciales de la Biblia. Así que si usted ve que una hermana se pinta, la verdad es que no sé, no creo que le vaya a perjudicar en su salvación. Ese es el punto, ¿ya? ¿Usted lo aceptará o no? El mismo tema de la vestimenta, y hermana Chanita le doy al tiro el pase. Hermana Chanita, usted iba a decir algo sobre eso, me parece. No, respecto a lo que delante se habló del tema del fumar, de la cerveza, con respecto a ese tema, en lo personal, y respecto a lo que dice la Biblia, por supuesto que en nuestro cuerpo tenemos que partir de la base que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de esa base, yo debo de cuidar mi cuerpo físico, ¿verdad? Y mi templo espiritual. Entonces, yo no voy a tomar cerveza porque voy a dañar mi cuerpo, mi organismo. No voy a fumar, no me voy a drogar, porque partiendo de la base de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no es mío ya este cuerpo del Señor. Por También lo lo estudiamos tanto, eso, ¿cierto? Que no era de nosotros el cuerpo. exacto. Por lo tanto, partiendo de esa base, hay varias respuestas con respecto a eso. Y respecto a lo que dice el hermano Labra, Bruno. Bruno Labra, del tema de maquillaje, específicamente de eso, que es la vestimenta, el Señor habla respecto a eso cuando le habla a las mujeres, que nuestro adorno no tiene que ser el externo, sino que el interno, el que va del corazón. O sea que yo primero la hermosura la debo demostrar con mis actos, pero partiendo del corazón, ¿me entiendes? Él lo menciona, ¿verdad? Que no sea joya ostentosa, qué sé yo, y ahí también está el maquillaje. Y lo importante es que cuando las mujeres, cuando nosotros obviamente vamos a la casa del Señor, hacernos esa pregunta de qué forma, cómo me voy a vestir, me estoy vistiendo para qué, para llamar la atención, me estoy vistiendo para el Señor, y Dios nos dice en su palabra, hacer todo para el Señor. Nosotros tenemos que glorificar a Dios nuestra vida entera, de pensamiento y cuerpo, entonces nace el corazón. Por lo tanto, y eso lo digo personal porque para mí es un tema eso. Sí, es un tema súper complicado. Lo digo en forma personal y de verdad no es el tema ese no es un tema de cómo tiene que ser así, vestido así, no, sino que es parte del corazón. Entonces es importante en la parte de las mujeres mirarse el corazón de qué forma me voy a vestir para el Señor, ¿me entiendes? Todo eso, hacerlo como para el Señor, para glorificar el nombre del Señor. Es importante que tengamos esos pensamientos frente a algo que nosotros vamos a hacer. Para terminar, bueno, hola chiquillos a todos. Bueno, escuchar esa parte de no hacer las cosas para no dañar al prójimo, creo que es súper válido, Pero también, ¿qué pasa si es que nadie me ve y tomo licor, no estoy dañando a nadie? Entonces, no es solamente un argumento el hecho de que voy a dañar a alguien, sino que podría ser un borracho solo en mi casa, claro. Podría ser un drogadicto solo en mi casa, y ahí está lo que dice Roxana, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi templo? Claro. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la respuesta a la pregunta que hace Bruno. Sí, estamos en una misión que lleva un nombre de ejército, entonces, en el contexto en el que estamos, somos uniformados y muchas veces te dicen que la falda está aquí, está allá, y ya, pero creo que va más allá la pregunta, o sea, ¿con qué intención hago las cosas? ¿Cuál es el objetivo de ir con una minifalda, con un pantalón apretado, con, no sé, mostrar mi joya dentro de la iglesia? Tiene que ser con eso, para los hombres y la mujer. Sí, para ambos, y no solamente el tema de vestimenta, en otros temas, y muy bien el punto que tocó Jonathan, porque no estamos queriendo decir en ningún caso que usted puede ser un alcohólico anónimo, podríamos decir.
Para nada, estamos hablando de un contexto cristiano, pero hay que aclarar ese punto, no estamos diciendo eso. Así que para que ninguno piense que usted puede tomar y alcoholizarse en su casa, porque total nadie lo ve, sino que la clase pasada o antepasada vimos que nuestro cuerpo no era nuestro, sino que era de Dios, ya no es nuestro, y nuestra vida ya no es nuestra, y nunca lo fue en realidad, sino que siempre es de Dios, y todo lo que yo hago es para la gloria de Dios, como le decía Chanita, así que muy buen punto, debo cuestionarme eso. ¿Es esto que voy a hacer? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Glorifico a Dios con esto que estoy haciendo o no? ¿Me entiendes? Así que ahí va todo ligado también con lo que hablamos hoy día. Así que por la hora, chiquillos, no sé si un comentario más y tenemos que... Y Karen parece que había levantado la mano. Hola, chiquillos. Hola, hola. Es más que todo lo que había dicho Jonathan. Efectivamente, cuando se habla de estos temas, uno, voy a decir como dijo el hermano Freddy, uno tiende, incluirme dentro del comentario, uno tiende a hacer las cosas escondidas finalmente. No es tan simple como una cerveza o una copa de vino, sino que si a mí me gusta bailar o si a mí me gusta el folclore, finalmente simplemente evito subirlo a redes sociales y lo hago en privado y lo hago igual. Entonces, ahí también es el tema de que decía Chanita, que todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Y ahí es el punto. Porque si uno lo quiere, o sea, uno le tiene que importar el hermano, por supuesto, pero simplemente se puede esconder del hermano y lo puede hacer igual. Claro, y Entonces yo nunca creo vas a que, ver, digamos. claro, el punto es ese, el punto es hacerlo para la gloria de Dios, todo, desde que uno se levanta. Y como dice Pablo, para que no sea tan como la mujer se maquilla, también en el hombre, la barba, el pelo largo, Sí, ese ¿verdad? tipo de cosas que se toma, que uno puede decir hoy día, sobre todo en esta época, uno puede decir, oye, que machista los comentarios, no, que la mujer se maquilla, no, que la falda corta, no, que el pantalón apretado. Pero en los hombres también está eso, que es la barba. Por ejemplo, mi papá es de la iglesia antigua, le costó muchísimo. Creo que Dios tiene tanto amor por él que le costó, y ustedes saben, ¿no? Los chiquillos que fueron a la casa muchas veces de mi papá, él sabía que, todos ustedes sabían que mi papá le cargaba eso de la barba, que el pelo largo, que para él era una falta de respeto. Eh, O entrar en pero es puntilla en la eso, iglesia, por ejemplo. No sé si se acuerdan los hoy hermanos sí. antiguos. Y era piso de madera, ¿se acuerdan, hermanos? Y entraban golpeando, ¿cierto? Bueno, tacos o zapatos de hombre y todo, y se escuchaba, pero los hermanos también. Claro, como en el fondo yo creo que es eso, es la reverencia que uno espera tener por el templo. Pues, mi papá decía, o sea, si entra así a la iglesia, casi como que sacudiendo y diciendo, aquí vengo yo, ¿cómo será cuando no está en la iglesia? Entonces, en el fondo era ese mi pequeño comentario que lo resumió Jonathan con Chanita. Gracias, Karen, igual. Bueno, con esto concluimos. No puedo dar más palabras, pero tenemos un retiro con los matrimonios ahora en los consejeros, así que por eso es que voy a terminar ahora, pero solamente decir que seamos maduros, hermanos, o intentemos ser maduros, tengamos el conocimiento y también el amor, busquemos a Dios, ya, porque da lo mismo si yo no fumo en privado, si yo al final no oro y no me interesa amar a Dios, la verdad es que ya como que partimos bien atrás y primero cuestionémonos si amo a Dios o no, pues si no, ¿para qué seguimos en este camino? Vayamos a ese punto, me arrepentí, pedí perdón de mis pecados, me arrepentí realmente, reconozco a Jesucristo como mi Salvador, y todo ese tema entonces ahí va a ir descubriendo que cuán maduro es usted en la palabra, cuán maduro es usted en el Evangelio, para que estas cosas que estamos hablando aquí no lo saquen fuera, ni le hagan pensar mal de algo o de alguien, sino que usted tenga la mirada en Jesucristo, que ese es el blanco, ¿cierto? Y ahí debemos apuntar, no compararnos entre nosotros, sino que mirar a Cristo. Así que bueno, esa sería como toda la conclusión de este tema. Espero que haya ayudado en alguna forma a estas preguntas y estas interrogantes del color gris, ¿cierto? De cosas que no se habían especificado y que Pablo las trata aquí de una forma medianamente posible, ¿cierto? No con todos los detalles que vivimos ahora, pero sí nos da una forma de cómo actuar y cómo hacer las cosas. Conocimiento y amor, ¿ya? No solo conocimiento, no solo amor. Conocimiento y amor de la mano. Con esto terminamos entonces, vamos a inclinar el rostro, mis hermanos,
para orar al Señor. Padre, gracias Señor, te damos por este día. Creo que hemos aprendido, Dios mío, cosas prácticas, Señor. Hemos tratado de descubrir un poco más este tipo de cosas, Señor, y temas que dan vuelta a veces en nuestra cabeza y lo hemos tratado de llevar a cabo hoy día, de explicar a través de tu palabra, Señor, como lo explicaba Pablo a los Corintios, Señor. Gracias te damos porque de alguna forma los corazones, Dios mío, que son tuyos, Dios, tú los puedes ir ahora moldeando, Dios mío, esta palabra puede ir creciendo en sus corazones, Señor. Ayúdanos a ser cristianos maduros, Señor, en toda la forma de la palabra. Ayúdanos a ser cristianos devotos de ti, Señor, cristianos que lo que hagamos sea para tu gloria. Y eso es difícil, Señor, lo sabemos, como personas carnales que somos, Dios mío, sabemos que eso es muy complicado, pero ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a hacer las cosas para tu gloria, a hacer las cosas bien porque son para ti. Así que te amamos, Dios mío, doy gracias por esta clase, Señor, y por el tema que hemos abordado hoy, y te pido que tú nos seas ayudando en las próximas clases y ponga la bendición, Dios mío, el día de hoy en cada corazón de nuestros hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos.